todos, ¿cómo están? Hoy día de paro. Espérenme acá, ¿si me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Li- Listo, ok, perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a tocar dos temas puntuales. Uno de ellos es de enfermedades transmitidas por alimentos. Y esta información se da pues teniendo en cuenta el comportamiento de las enfermedades que se han tenido en salud pública a nivel nacional. Entonces hay unos boletines que emite Secretaría de Salud donde en las regiones donde estamos ubicados, entonces se ven incremento de algunas patologías. Por eso estamos tocando hoy este tema de enfermedades transmitidas por alimentos y también vamos a hablar un poquito acerca de la rabia, que es otra de las enfermedades que está pues punteando a nivel regional, dependiendo pues los lugares donde estamos en operación. Entonces por eso vamos a hablar hoy de estos dos temas súper importantes y pues básicamente cuando hablamos de una enfermedad asociada o que es transmitida por alimento, pues son enfermedades que son adquiridas por consumir alimentos o también puede ser, por ejemplo, bebidas que estén contaminadas por algún microorganismo. En este caso, por ejemplo, puede ser una bacteria, puede ser un virus, un parásito, un prión o incluso alguna sustancia química, ¿cierto? Y en el momento de consumirla, pues va a generar múltiples enfermedades. Según la Secretaría Distrital, se ha identificado más de 250 enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos virus, muchas bacterias, parásitos y demás que pueden ocasionar pues dichas enfermedades. Entre ellas, una de las, digamos, de las que más se tienen, se llaman las intoxicaciones. Y básicamente, una intoxicación es cuando involucra la presencia de toxinas que básicamente el cuerpo o el microorganismo sintetiza en el alimento y que por esas características termorresistentes pueden parecer activas, aun cuando en el microorganismo ya no están presentes. ¿M? Algunas de las intoxicaciones más frecuentes están ocasionadas por bacterias. Entre ellas, por ejemplo, hay una bacteria que se llama el bacilo, que es una bacteria multiresistente. Se encuentra en diferentes lugares, la podemos encontrar en el suelo, la podemos encontrar incluso en el agua. Y también acá les cuento que hace poco hicieron un estudio y descubrieron una bacteria también que es la bacteria del agua, ¿sí? Entonces, por eso una recomendación, por ejemplo, hervir el agua antes de consumirla porque podemos encontrar este tipo de bacteria que digamos que hace poco fue como descubierta. También podemos encontrar este tipo de bacteria en vegetación y se puede transferir muy fácilmente a los alimentos. Entonces, ¿en qué alimentos la podemos encontrar? Por ejemplo, en alimentos crudos de origen vegetal, en algunas salsas, en algunos condimentos, entre otros. Esta bacteria tiene esporas que esos son como chupitas que le permiten sobrevivir en los alimentos. Por ejemplo, si hay un alimento que sea deshidratado o un alimento pasteurizado, incluso también pueden sobrevivir algunos desinfectantes. Esto no significa que hay que evitar los alimentos, sino que hay que seguir una serie de medidas para evitar enfermarnos, como cuál la preparación de los alimentos. Debemos consumirlos inmediatamente para evitar la formación o acumulación de toxinas. Por ejemplo, muchas personas a veces guardamos alimentos en la nevera, ¿cierto? Y lo dejamos allí mucho tiempo, pues esto es un factor de riesgo para que crezcan estas bacterias y puedan generar enfermedad. Algunas toxinas, las cuales están relacionadas con síndromes, hay dos síndromes puntuales que pueden ocasionar este tipo de bacterias. El síndrome emético quiere decir que es náuseas o vómito agudo, similar, digamos, producidos por la estimulación del nervio, que es el nervio vago, que genera que la persona continuamente tenga ese vómito y esos episodios de diarrea, que sugieren que la persona tiene una infección local o una infección sistémica. Em,
También depende de la cantidad de toxina que la persona hubiese consumido, depende de la composición que tenga el alimento y también la condición inmunológica de cada persona. ¿M? Porque, por ejemplo, hay personas que de repente pueden consumir algún alimento y no les hace daño, pero otra consume el mismo alimento y sí le cae mal, ¿cierto? Entonces también depende de esa predisposición inmunológica que tenemos o que tiene cada persona. Hay otra bacteria que se llama Clostridium botulini, que básicamente la enfermedad que produce es el botulismo, que ese de pronto sí lo hemos escuchado. Esto es una bacteria anaerobia, que quiere decir que puede vivir en ambientes donde tiene muy poco oxígeno o incluso sin oxígeno. Entonces, por ejemplo, en condiciones donde tenemos baja acidez, bajo nivel de azúcar, estas esporas pueden crecer y producir esa toxina botulínica, que la enfermedad se conoce como botulismo y puede estar causando por el consumo de alimentos de repente que están enlatados o mal enlatados, sobre todo si se hace conservas caseras de alimentos con baja acidez, como por ejemplo la papa, como por ejemplo el maíz, la remolacha, el espárrago, entre otros. Los síntomas generalmente se presentan de 18 a 36 horas después de consumir un alimento contaminado y el resultado de la enfermedad puede ser parálisis muscular. Entonces la persona empieza a sentir espasmos musculares que son producidos por esa toxina. Y también podemos presentar lo que es visión doble, visión borrosa, el párpado, porque ataca la parte muscular. Entonces el párpado del ojito es un músculo, por eso tiende a cerrarse. Entonces párpado caído. El habla empieza a ser arrastrada, no puede mover adecuadamente la lengua, tiene dificultad para tragar, respiración dificultosa, entre otros. Entonces, si se dan cuenta, son síntomas básicamente a nivel muscular. Si no se trata la enfermedad, puede progresar y los síntomas pueden empeorar y causar parálisis de ciertos músculos. ¿Cuál es el problema? Que para respirar, pues necesitamos también los músculos para poder respirar. Entonces, si la enfermedad avanza, puede generar un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuáles son algunas recomendaciones precisamente para evitar esta enfermedad? Uno, refrigerar los alimentos em, enlatados em, o digamos que en escabeche después de abrirlos. ¿Qué quiere decir escabeche? Es una técnica de conservación mediante el uso de mezclas que a veces le adicionamos vinagre o vino o salsa, y esto es como para marinar los alimentos. Entonces, si hicimos algún tipo de digamos, marinamos el alimento, lo ideal es consumirlo de manera inmediata y no refrigerarlo, sino de una vez hacer el consumo, porque em, puede generar que tengamos pues el inconveniente del crecimiento de estas bacterias. Y por último, las micotoxinas, que también son muy frecuentes en la parte de intoxicación, son compuestos tóxicos producidos de forma natural por los hongos. Se pueden encontrar en alimentos, por ejemplo, como un cereal, como una fruta desecada, una fruta seca, en especies. Su crecimiento puede tener lugar antes o después de la cosecha o durante el almacenamiento o en el mismo, por ejemplo, entornos cálidos y húmedos. La mayoría de micotoxinas son químicamente estables, ¿m? Y pueden, digamos, vivir tras el procesamiento de alimentos. Los efectos de algunas micotoxinas presentes en los alimentos se manifiestan rápidamente tras el consumo de productos contaminados. Y se han incluso relacionado cuando consumimos micotoxinas a largo plazo, se ha asociado incluso con temas de cáncer e inmunodeficiencia. Para minimizar precisamente ese riesgo de consumo de micotoxinas para la salud, que se recomienda? Uno, inspeccionar la alimentación, por ejemplo, los cereales enteros, los que son el maíz, el trigo, el arroz, los higos, si nos gusta consumir especias secos o nueces, por ejemplo, el pistacho, la almendra, el coco. em, Estos generalmente pueden estar contaminados por bacterias, entonces es importante, uno, revisar esa fecha de vencimiento y dos, validar que no tengan presencia de moho eh, o que esté descolorado o marchito, porque puede ser pues un factor de riesgo.
elegir los cereales y frutos secos lo más frescos posibles y almacenarlos en lugares secos, frescos, libres de insecto, no dejar pasar mucho tiempo antes de consumirlo y para pues poder evitar este tipo de enfermedades. Básicamente en América Latina, cada año 77 millones de personas enferman por una enfermedad transmitida por alimentos y estas enfermedades causan mortalidad, casi el 9.000 personas, y de ellas el 31 millones de personas son menores de 5 años. Entonces tenemos una letalidad pues realmente muy alta precisamente por este tema de intoxicaciones. Y eso nos puede generar una enfermedad un poco más común que hemos escuchado que se llama la gastroenteritis. La gastroenteritis aguda básicamente es una inflamación de revestimiento del estómago e intestinos que van a causar lo que es diarrea, vómitos, dolor abdominal, a veces también incluso fiebre, ¿cierto? Generalmente es de corta duración, menos de 14 días, pero se debe a precisamente esas infecciones que pueden ser de origen viral, bacteriano, parasitarios. Y básicamente el tratamiento consiste en la rehidratación con líquidos para prevenir esa deshidratación que puede generar la enfermedad. Es crucial mantener una buena higiene como lavado de manos frecuentes para prevenir el contagio. ¿Cómo podemos prevenir este tema de la gastroenteritis? Entonces, uno, el lavado de manos. Tener en cuenta ese lavado de manos antes de comer y si vamos a preparar algún alimento, siempre hacer el lavado de manos. Recordar que hay una técnica de lavado de manos. Recordemos, por ejemplo, cuando estábamos hablando del tema de COVID, que hay unos pasos puntuales para el lavado de manos, porque muchas veces como que no somos conscientes de que cuando estamos haciendo el lavado de manos, realmente lo que estamos haciendo es eliminando todos esos virus, bacterias que tenemos en la mano y a veces hacemos el lavado de manos muy superficial. Entonces la idea es que seamos conscientes de ese lavado de manos, sobre todo, por ejemplo, si vamos a preparar alimentos. Como les contaba, está o se encontró la bacteria del agua, entonces se recomienda beber agua potable em, y o embotellada. O también se recomienda hervir el agua previamente, precisamente para evitar esto. Si vamos a consumir carne o pescado, verificar que también estén bien cocinaditos. El lavado, por ejemplo, de las frutas, de las verduras antes del consumo. Prestar atención a los alimentos y al agua durante los viajes donde vamos a consumir alimentos. Importante también cómo hacer esa verificación. Em, y también validar y tener en cuenta pues el tema de limpieza y desinfección de los utensilios que se van a utilizar para el consumo de esos alimentos. Básicamente, ¿qué factores posibilitan que yo pueda tener una gastroenteritis? Por ejemplo, la falta de higiene, el uso de agua no potable, que se almacenen inadecuadamente los alimentos, em, que ingiera alimentos crudos o que no estén bien cocinados, ¿sí? Em, que el agua esté de pronto contaminada, que estén recalentados, que no tengamos una adecuada conservación de los alimentos a una temperatura adecuada. Entonces, todo eso, incluso el tema de limpieza, desinfección de equipos, de utensilios que se van a utilizar y adicional la presencia de insectos o roedores, pues también puede generar este tema de gastroenteritis. ¿Cuáles son los síntomas principales? Pues básicamente diarrea, que en este caso serían deposiciones líquidas o más blandas de lo normal y más frecuentes, vómitos, náuseas o episodios de vómitos, dolor abdominal, en este caso cólicos o malestar general en el abdomen, y fiebre, en algunos casos, pues también se pueden presentar. Las causas más comunes de una infección viral generalmente, pues como les digo, son virus, pero también podemos tener algunas bacterias como la salmonela, como la E. coli, algunos parásitos también, o ingesta de agua o alimentos pues que puedan estar contaminados. Em, es importante o tener estrategias frente a la parte de alimentación y básicamente tenemos cinco claves de oro que están estipuladas por la Organización Mundial de la Salud un poco para prevenir este tipo de enfermedades. Y una de ellas es usar agua y materias primas seguras, o sea, usar agua tratada que sea segura, seleccionar alimentos sanos y frescos,
elegir alimentos ya procesados, lavar las frutas y las hortalizas, especialmente si las vamos a consumir crudas, no utilizar alimentos después de fecha si ya están vencidos y comprar en establecimientos seguros. Frente a los alimentos digamos, la temperatura también es importante, entonces no dejar alimentos cocidos a temperaturas ambiente por más de 2 horas, refrigerar lo más pronto posible los alimentos cocinados eh, o los perecibles, preferiblemente bajo 5 grados centígrados, mantener la comida caliente arriba de los 60 grados, no guardar comida mucho tiempo, aunque sea en la heladera, los alimentos listos para comer no se recomienda que sean guardados. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente tampoco se recomienda. Y si vamos a cocinar en casa, entonces cocinar completamente los alimentos, especialmente lo que es carne, pollo, huevos, pescados. Hervir los alimentos como son sopas, guisos, para asegurarse que alcanzan la temperatura estable. Para carnes rojas y pollo, cuidar que los jugos sean claros y no rosados. Se recomienda validar el tema de la temperatura también en ese momento. Y separe los alimentos crudos de los cocinados. Entonces, separar siempre los alimentos crudos, listos que sean para comer. Utilizar equipos y utensilios diferentes como cuchillos o tablas de cortar. Y conservar los alimentos en recipientes separados para evitar el contacto de alimentos crudos con alimentos cocidos. Adicional, importantísimo, como les contaba, el tema del lavado de manos antes de preparar alimentos, durante la preparación. Recomendación súper importante, antes y después de ir al baño, lavarnos las manos. Muchas veces, por ejemplo, salimos del baño y no nos lavamos las manos y eso también es un factor de riesgo para estas enfermedades. Entonces, importante ese tema del lavado de manos antes y después de ir al baño. Lavar y desinfectar todas las superficies y equipos usados y proteger los alimentos y la área de cocina frente a insectos, mascotas o otros animales que podamos tener allí. Entonces, si tenemos gastroenteritis, importante pues el tema de rehidratación. En este caso, la idea es recuperar todos esos líquidos que hemos perdido mediante la diarrea, mediante el vómito. Entonces, en este caso, pues se recomienda consumir suero. Definitivamente, pues consultar al médico de manera inmediata para validar y de repente si ya estamos muy deshidratados, pues se requiere ya medicamento intravenoso, entonces para que no precisamente no generemos un tema de deshidratación, que es lo que puede generar un efecto secundario en la gastroenteritis. Evitar todo lo que tenga alimentos que tengan lácteos, café, tabaco, grasas, pues claramente porque nos van a generar un incremento de la patología y no automedicarnos, ¿cierto? Generalmente uno tiende a automedicarnos, entonces no, la idea es consultar directamente a la EPS para que nos puedan dar los medicamentos que se requieren y pues la hidratación adecuada. Si definitivamente vemos que el cuadro no cede, que está durando de 2 a 3 días, pues es un tema para reconsulta en urgencias. Si vemos que no conseguimos tolerar los líquidos, continuamos con tema de vómito y demás, entonces debemos hacer una reconsulta y recordar los signos de deshidratación, que básicamente es cuando tenemos la piel y la boca seca y los ojos hundidos. Especialmente si tenemos alguna enfermedad puntual, por ejemplo, como diabetes o hipertensión, se recomienda consultar de manera importante o rápida porque esto puede generar complicaciones de este tipo de enfermedades. Bueno, esto es frente al tema de gastroenteritis. No sé si tengamos alguna duda o pregunta frente a este tema. Recuerden que en el chat les dejé el link de asistencia para que por favor me colaboren diligenciando la asistencia de esta divulgación de este boletín. Y como les comentaba, hoy vamos a hacer dos divulgaciones. En este caso vamos a hablar también de un poquito acerca de las enfermedades rábicas. Entonces, bueno, preguntas frente a este tema tenemos. Bueno, al parecer no. No, Denise, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, regálame un segundo, ya proyecto el otro boletín del día de hoy.
Listo. Ok. Bueno, entonces nuestro siguiente tema es acerca de la rabia. ¿Qué es la rabia? Básicamente es una enfermedad zoonótica, es viral, es de tipo aguda e infecciosa, es causada por Disculpa, el en virus la de la... pantalla estamos viendo aún lo de enfermedades transmitidas por alimentos. Ah, espérame un segundo a ver qué pasó. Espérame, yo creo que me va a tocar salirme. Voy a salir y vuelvo a ingresar Ok. para poder mostrarles. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, señora, ahí te escuchamos. Listo, perfecto. Listo, ¿me confirma si ahora sí están viendo el boletín? Sí, ya apareció el de radio. Ok, perfecto. Listo. Entonces, en el chat les volví a compartir, les acabé de compartir el link de asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. Bueno, entonces nuestra siguiente información es acerca de la rabia, que básicamente la rabia es una enfermedad zoonótica, es viral, es aguda, es infecciosa. Es causada por el virus que pues, se llama el virus de la rabia y básicamente tiene algo y es que afecta el sistema nervioso central y por eso puede causar una inflamación de la encefalitis, digamos que es una capa que tenemos en el cerebro. Y esta inflamación se asocia con temas de mortalidad. Por eso el tema de la rabia es una enfermedad que genera mortalidad si no es tratada adecuadamente. Entonces, por eso es importante que si tenemos algún evento con un animal que pueda tener la enfermedad, pues es importante que lo reportemos para que nos hagan la asistencia médica y podamos tener acceso a ese tratamiento, porque como les cuento, es una enfermedad que puede generar una letalidad bastante alta. Este virus de la rabia se encuentra difundido en todo el planeta. Básicamente ataca lo que son mamíferos, tanto domésticos como también salvajes, y pues incluye al ser humano. Básicamente este virus se encuentra en la saliva y en secreciones de animales infectados. ¿Cómo se inocula al humano? Cuando animales infectados lo atacan y provocan en el humano una lesión, en este caso puede ser una lesión por mordedura. Además, el virus puede ser transmitido también cuando un individuo tiene un corte en la piel, ¿sí? Entonces, aparte de la mordedura, también puede ser por una herida o si tenemos contacto con secreciones de la saliva de un animal infectado. Por ejemplo, los gatos. Sí, los gatos cuando arañan, que nos causan una herida, también pueden ocasionar la enfermedad, pues si tienen sintomatología de rabia. Entonces puede ser el perro, el gato, pero también pueden ser animales silvestres, como por ejemplo un murciélago, un zorro. Las vacas y los caballos pueden tener rabia, pero generalmente ellas no agreden, ¿sí? Entonces, pero también pueden tener la enfermedad como tal. Como les conté, entonces se contagia a través de la saliva del animal que está infectado, ya sea a través de la mordedura o ya sea que de pronto yo tenga una herida abierta y me lama, por ejemplo, un perro. En este caso también se puede transmitir la enfermedad de esa manera. Entonces, para que lo tengamos pues también presente. El vector, entonces, la rabia, como les digo, es una enfermedad viral. em, Afecta a mamíferos ubicados en nichos ecológicos como aéreos, en este caso los murciélagos, terrestre, como perros, gatos, zorros, mapaches, lobos,
Los indicios, ¿cómo podemos, por ejemplo, identificar que un animal, por ejemplo, que un murciélago puede llegar a tener rabia? Entonces, cuando vuelan, suelen chocar unos con otros, salen de día y casi siempre tienden a caer al suelo, ¿sí? En general, los demás animales presentan secreción salival abundante que actúa como un cultivo del virus y en etapas avanzadas también pueden generar sangrado de orificios. La transmisión se transmite a través de la mordedura, contacto directo de mucosas o heridas con saliva del animal infectado. También se ha documentado adquisición a través de trasplante de córnea de un donante muerto que pueda tener rabia, ¿sí? O sea, una persona que falleció por rabia y que de pronto no se le diagnosticaron y esta persona hizo una donación, un trasplante de córnea, también puede generar la enfermedad. Por aerosoles, básicamente a nivel respiratorio, en cuevas contaminadas, por ejemplo, cuando hay murciélagos o presencia de murciélagos que están infectados. No se ha documentado transmisión por mordedura de humano a humano, entonces en este caso pues no se ha presentado. El virus también se ha identificado en sangre o en leche materna, es decir, si yo tengo el virus de la rabia y estoy lactando a mi bebé, puede ocasionar eh, transmisión también. No se ha documentado transmisión transplacentaria, es decir, en el momento del parto, ¿no? Pero sí a través de la leche. El virus se excreta en el animal infectado desde 5 días antes de las manifestaciones clínicas em, y puede generalmente extenderse hasta los 14 días de la aparición de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que el animal puede iniciar un proceso de infectar a la persona aun cuando el animal no tiene sintomatología. ¿M? El periodo de incubación puede variar de 5 días hasta un año. ¿Qué quiere decir eso? No sé si se acuerdan cuando hablábamos de periodo de incubación de COVID, era que cuando la persona empieza sintomatología, ¿sí? En COVID decíamos, bueno, son 5 días, pero ojo, en rabia pueden ser 5 días o un año. O sea, yo puedo generar sintomatología incluso después de un año de haber tenido un evento. Por eso les digo que es importante este tema de reporte. Básicamente, el promedio cuando una persona empieza sintomatologías es de 20 días, pero se han documentado casos más demoraditos. ¿Existe alguna evidencia de réplica local del virus en las células musculares en el sitio de la herida? Entonces empiezan a generar, ese virus empieza a generar en las células que tenemos alrededor de la herida, en los músculos. Y puede llegar al sistema nervioso central, que esta es la peor complicación cuando ataca directamente ese sistema nervioso central, puede llegar al encéfalo y puede generar el tema de mortalidad. Esta enfermedad, si no se trata con la máxima urgencia, puede provocar la muerte de la persona. No existe en la actualidad un tratamiento, digamos, específico para pacientes con rabia. em, Siempre se tiene que estar bajo observación y dependiendo también el tipo de herida y el animal que la produjo y dónde nos mordió, ¿sí? Porque no es lo mismo una sola mordedura a un ataque, por ejemplo, que me hubiera mordido 10, tenga 10 mordeduras, entonces depende. Y depende también de la profundidad, pues que la enfermedad se pueda complicar o no. La sintomatología, entonces, esta tiene una fase de incubación, como les contaba, es muy variable, puede ser de 7 días, puede ser de un año, con una media de 1 o 2 meses. Esta variabilidad depende, uno, del virus que se inoculó, dos, de la cantidad de tejido afectado, si fue una mordedura, si fueron varias, si son profundas, si son superficiales. Em, También depende de los mecanismos de defensa del huésped, por ejemplo, la ropa que yo hubiera tenido en el momento del ataque, ¿cierto? Y de la distancia que el virus tiene que recorrer entre el sitio de la inoculación al sistema nervioso central. Es diferente, por ejemplo, una mordedura en los pies a una mordedura cerca o en la cara, que está muy cerca al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, dependiendo también eso. Esta es la fase de incubación. La siguiente fase se llama prodrómica, que dura básicamente entre 2 y 10 días. Y es cuando definitivamente la persona empieza a tener síntomas, pero son síntomas
inespecíficos. ¿Cómo así inespecíficos? Puedo tener fiebre, dolor de cabeza, malestar general, me duele el cuerpo, tengo fatiga, no tengo ganas de comer, anorexia, tengo náuseas, tengo vómito, tengo dolor como en la garganta. Pero si se dan cuenta, uno dice, bueno, puede ser que tenga como una gripa, pero no es como tan específico. Por eso se llama prodrómico, porque son síntomas inespecíficos. Puedo tener tos, puedo tener como dificultad para movilizar las fasciculaciones, entonces para articular cuando estoy hablando. Posteriormente viene una fase que se llama de encefalitis aguda, que puede durar entre 2 y 7 días. Aquí sí podemos ver, eh, digamos, pacientes que tienen como excitación y agitación. ¿Por qué? Porque ya ataca el sistema nervioso central y puede generar confusión mental, puede generar alucinaciones, agresividad. La persona empieza a tener como delirio del pensamiento, espasmos musculares, convulsiones, parálisis locales, fiebre, puede generar lagrimeo, diaforesis que empieza a sudar, se le baja la tensión arterial, debilidad muscular, ¿m? Parálisis en las cuerdas vocales. Esto ya quiere decir que tenemos una complicación, es decir, que llegó el virus al sistema nervioso central. Y una fase de encefalitis rábica se caracteriza por un trastorno ya funcional del tronco encefálico, eh, que, que ya es un deterioro del paciente y puede generar afectación, parálisis facial, dificultad para comer, y adicional puede generar, digamos, se caracteriza por una contracción violenta e involuntaria de los músculos. Tenemos espasmos faringios, laringios, dificultad en la deglución. Y pues esto también puede generar el tema de fallecimiento, es una enfermedad mortal. Casi que cuando estamos en esta fase, el 99.9% de los casos pueden llegar a un tema de mortalidad. Entonces, aquí la única opción es el tratamiento de suministrar inmunoglobulinas y inyectar la vacuna antirrábica. Em, pues lo ideal es que se haga en etapas iniciales, no cuando la enfermedad ya hubiese avanzado tanto. Entonces, por eso es importante consultar a tiempo para no dejar que avance la enfermedad. Es importante, por ejemplo, cuando hablamos aquí de tratamiento, el tema de la vacuna, ¿sí? De las vacunas antirrábica. Esto también depende, como les decía, em, si fue algo leve o un accidente grave, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un accidente leve es dónde fue la lesión, si es una lesión única o si es una lesión múltiple. Por ejemplo, cuando tenemos una lesión en cabeza, cara, cuello, dedos, como es más próximo al sistema nervioso central, se puede considerar una exposición grave. Eh, es, si es una lesión única, uno puede decir, bueno, es una lesión leve. Depende también de la profundidad de la lesión, si atravesó el tejido subcutáneo o no lo atravesó. Entonces, dependiendo de eso y de los síntomas que pueda tener el animal frente al tema de rabia, si es un animal sano, si es un animal sospechoso o si es un animal desconocido porque sencillamente se escapó y no supimos si podía tener la enfermedad o no. Entonces, de acuerdo a eso es el manejo. Generalmente, entonces, se aplica el suero antirrábico, se inicia y se completa el esquema de vacunación y o en otras circunstancias se aplica el suero antirrábico y también el tema de vacunación. Entonces, dependiendo, pues todas estas variables se inicia como tal el tratamiento. Casi toda la exposición humana a la rabia fue fatal hasta que Luis Pasteur, que fue el que diseñó la vacuna antirrábica en el año 1885, se inició con este tema de vacunación. La vacuna antirrábica se inició formalmente en el año 1967. Están disponibles varias vacunas, algunas que son de células de embrión de pollo, otras que son purificadas. Hay una vacuna recombinante. Hay varios tipos de vacunación frente a este tema de la rabia. Es importante tener en cuenta que dependiendo de cómo está la herida, pues asimismo va la dosis de la vacuna. Entonces puede variar, en algunos casos pueden ser 7 dosis y en otros casos pueden ser incluso hasta 10 dosis de vacunación antirrábica. Lo que se recomienda siempre primero, si tenemos un evento o una herida por mordeduras, lavar la herida.
Fíjense que cuando uno tiene una herida, generalmente, o vemos sangre, generalmente tendemos a hacer presión, ¿cierto? Pero esto no se recomienda en el caso de una mordedura. ¿Por qué? Porque el virus de la rabia está por fuera y si yo hago presión, pues lo estoy inoculando. Entonces, lo primero que debo hacer es realmente lavar la herida con agua y jabón, precisamente para que no ingrese el virus, ¿sí? Entonces, recordemos que se transmite a través de la saliva. Entonces, la idea es lavado con agua y jabón. El 99% de los casos se deben a mordedura de perros y la rabia, como les cuento, es una enfermedad mortal. No se recomienda colocar alcohol ni desinfectante, simplemente agua y jabón, hacer un lavado y posteriormente ahí sí cubrir la herida con un apósito e ir de manera inmediata al centro de salud para que evalúen la necesidad, uno, de antibióticos, dos, de la vacuna y tres, del tratamiento antirrábico, pues en caso de que lo requiramos. Entonces, dependiendo. Em, Como les cuento, en el tratamiento de pacientes infectados consiste primero en el lavado de la herida con agua y jabón. Dependiendo, entonces se puede aplicar unas 4 dosis de vacuna antirrábica administradas en tiempo pues prudente. Básicamente esa herida casi nunca se sutura porque el virus de la rabia tiende a crecer cuando se sutura. Entonces, dependiendo también ese tema de la suturación, dependiendo de cómo está el estado de la herida. Y también pues tener en presente que podemos requerir inmunoglobulina antirrábica em, y pues estar atentos a que esa herida no se nos vaya pues a infectar y a la aplicación del tétanos en caso de que sea necesario dependiendo cómo tengamos la herida en este caso. ¿Qué se recomienda? Entonces, si en las inmediaciones hay un perro o algún animal, es preferible abstenernos de tocarlo, validar en algunas áreas, por ejemplo, de pronto, si alguno de los compañeros ya ha reportado que en esa zona donde vamos a ir hay animales agresivos o que están sueltos, pues em, digamos que recomendarle, comentarle a los compañeros para que puedan identificar esas zonas donde podemos tener esa presencia de esos animales. Y estando en vía pública, no acercarse a mascotas que sean desconocidas, si están durmiendo, si están comiendo, absolutamente nada de eso, porque no sabemos en qué momento puedan generar como tal, pues un ataque y podamos terminar con el tema de una mordedura o una herida. Bueno, ¿alguna pregunta que tengamos frente a este tema de la, de mordeduras de animales? No, Denis, sin preguntas. Ok, perfecto. Les dejé el link de asistencia en el chat, ¿qué les aparece? Acá está, se Sí, los voy a ahí volver a nos compartir. aparece, Ahí son ya, dos. se los acabo de dejar nuevamente para que lo puedan diligenciar. Bueno, feliz día para todos, que estén muy bien. Gracias, Denis. ¿Es un solo link para los dos boletines? Es un solo link, sí, señora. Ah, ok, listo. Listo. Bueno, feliz día, que estén muy bien. Igualmente, gracias. Igualmente, gracias. Feliz día. Feliz día, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Listos. gracias. No se les olvide diligenciar el link y ya. Hasta luego.